Capítulo 4. Carisma y habilidades sociales. Un buen líder, sin lugar a dudas, posee habilidades sociales, eso que también entendemos como carisma. Son aquellas conductas aprendidas que utilizamos en las situaciones interpersonales para generar un buen ambiente. Definidas así, las habilidades sociales son los recursos personales de un individuo para mantener buenas interacciones que le lleven a tener buenas relaciones. Erróneamente, hay quien cree que hay personas con buenas y otras con malas habilidades sociales, pero esto en su gran mayoría se corresponde con mayor o menor exposición a ellas. Si un niño no ha sido expuesto a relaciones sociales, tendrá menos habilidades que otro que sí, por lo tanto lo importante es fomentarlas y exponerse. A veces nos planteamos que si seguimos determinadas estrategias es que no estamos siendo plenamente auténticos. Pero eso no es cierto. No dejamos de ser seres sociales que viven en sociedad y tienen que adaptarse a lo que eso requiere. Una cosa es vivir con una máscara permanentemente solo por gustar a los demás y otra distinta es saber adaptarse al entorno, o sea, que muy probablemente te comportes de manera diferente cuando estás en casa que cuando te invitan sin una cena de gala. Todos tenemos diferentes roles y esto cabe recalcar que no es en absoluto negativo. Ten en cuenta que gran parte de lo que ocurre en nuestra vida proviene de nuestra capacidad de expresarnos de manera eficaz. Nuestra comunicación influye en el trabajo al que vamos a poder acceder, en las parejas que tendremos y por supuesto en la relación con amigos y familia. ¿Qué quieres que te diga? Para mí la comunicación es sin lugar a dudas el temazo. ¿Y qué ocurre? Pues que en una asignatura tan importante, nuestra formación al respecto es nula y actuamos por imitación. Y nuestros referentes muchas veces son nuestros padres, que aún tenían menos información al respecto. Yo siempre cuento que la comunicación con mis padres cambió a raíz de yo cambiarla, cuando empecé a hablar de mis sentimientos, a decir perdón, gracias y te quiero, poco a poco los demás fueron también capaces de hacerlo. Como dijo Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y aquí viene una buena noticia, ser carismático, tener habilidades sociales y en definitiva una comunicación efectiva no depende de que seas o no extrovertido. Hay cientos de ejemplos de personas carismáticas y con mucho éxito que se reconocen como introvertidos. Por ejemplo, Bill Gates o Mark Zuckerberg. Seas como seas, eres un ser social como el resto de los humanos y necesitas relacionarte. Puede que ahora nuestra supervivencia física no esté en juego, pero sí la emocional. El problema es que nos colocamos en un lugar de víctimas en el que analizamos la comunicación de los demás sin darnos cuenta de que, como dice el refrán, dos no discuten si uno no quiere. Pero la clave en esto, como en las demás facetas de la vida, depende de querer hacernos responsables y generar cambios. Asertividad. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 fue a decir no. Gabriel García Márquez. La joya de la corona, o casi, de las habilidades sociales, y no es por casualidad. Una característica habitual en los tímidos es pedir perdón todo el tiempo. Seguro que tú también sabes lo que te estoy hablando, o bien porque tú mismo lo haces o porque has visto a alguien hacerlo. Es como si tuvieras que pedir perdón por existir. Y eso muestra que no has trabajado tu merecimiento y por lo tanto que ni tú mismo crees en ti. En el caso de los tímidos, esta habilidad aún más brilla por su ausencia. Decir no y poner límites resulta demasiado complicado y eso resulta en aceptar ciertas cosas de los demás que en realidad no queremos aceptar. Como no se manejan bien en el conflicto, quieren que todo el mundo esté contento, aunque eso signifique pasar por encima de sus propios intereses. Pero traicionarnos a nosotros mismos por miedo a lo que un conflicto supone para nosotros es una mala decisión. Así son las leyes del universo. ¿Que tú te resistes al enfrentamiento? Pues no te preocupes que el universo te va a ir trayendo marrones en forma de compañeros, parejas o amigos hasta que no tengas otra alternativa
que aprender a poner límites y a decir no. Por otro lado, demasiadas veces he visto cómo definen la asertividad como el camino del medio entre la pasividad y la agresividad. Déjame decirte que eso no es del todo así. En realidad, las personas asertivas no siempre se mueven en el medio, sino que son capaces de ser pasivas cuando la situación lo requiere. La bronca del jefe ante un error nuestro que debamos asumir, y agresivas cuando es necesario, cuando le pones límites a nuestros hijos sin darle demasiadas explicaciones que en ocasiones no ayudan. En definitiva, ser asertivo es hacerte responsable de ti y por ende defender tus derechos y opiniones, sin que por eso menosprecies los de los demás. Significa ser empático, pero también preocuparte de ti y esto te aseguro que cambia cualquier relación. Te voy a dar un sencillo esquema que utilizar para cuando quieras comunicar algo. 1. Describe los hechos sin juzgarlos. 2. Explica lo que tú has interpretado de los hechos, tu historia. 3. Habla de lo que has sentido. 4. Pide lo que necesites en este momento. 5. Pregunta cuál es la visión de la otra persona. Vamos a desarrollarlo un poco. 1. Describe los hechos sin juzgarlos. ¿Recuerdas que te dije que en lugar de ceñirnos a los hechos, lo que hacíamos era una interpretación de estos y que nos contábamos nuestra propia historia? Pues la idea es acostumbrarnos a describir los hechos sin juzgarlos de entrada. Si decimos, has llegado tarde, es un hecho constatado. Si en lugar de eso decimos, siempre tengo que esperarte, es un reproche y por lo tanto generará conflicto. De entrada, ya estamos cayendo en una generalización y recuerda que, a menos que el 100% de las veces esa persona haya llegado tarde, admite discusión. Hay una frase que yo utilizo mucho: quien no tenga un argumento, que lo mate. Y esta es cosecha propia. Lo que quiero decir, para nosotros mismos somos buenas personas y, por supuesto, siempre tenemos un motivo de por qué hacemos lo que hacemos. Así que argumentos podemos encontrar siempre para defendernos. Por eso es importante no atacar a nuestro interlocutor. 2. Explica lo que tú has interpretado de los hechos, tu historia. Lo importante de esta fase es no hablar desde tu interpretación como si fuera la realidad, sino como lo que es, únicamente tu historia. Para eso puedes utilizar palabras como parece que, tengo la sensación, lo que creo es. Te darás cuenta cuando lo intentes que eso no es lo que solemos hacer en absoluto. Lo que hacemos es ponerle nuestro filtro de realidad y directamente decir lo que damos por supuesto. 3. Habla de lo que has sentido. Aquí viene una parte difícil porque implica grandes dosis de valentía y capacidad de mostrarnos vulnerables. A muchas personas hablar de sus sentimientos les hace sentir débiles y entonces recurren a la mejor defensa, es un buen ataque. Pero si expresas cómo te has sentido, conseguirás que la otra persona te entienda muchísimo mejor y comprenda el porqué de lo que le dices. Es imposible sentirse atacado ante la vulnerabilidad de otra persona. Es imposible no conectar cuando alguien te abre la puerta a su mundo emocional. 4. Pide lo que necesites en ese momento. Ahora ha llegado el momento de decir lo que quieres. Si necesitas una disculpa, si necesitas pasar más tiempo juntos, si necesitas sentirte valorado o comprendido o lo que sea, este es el momento de decirlo. Una grandísima falla en las relaciones de todo tipo y también en las de pareja es la falta de comunicación, o que la comunicación que existe no es de calidad. La mayoría de parejas se separan por ese motivo, no por falta de amor. Soy terapeuta de pareja y te aseguro que las parejas que se abren lo suficiente como para que el otro las entienda, sin miedo a verse débiles, que están dispuestas a explicar lo que piensan y sienten aunque les resulte incómodo, tienen muchísimas más probabilidades de transformar la relación y que ésta continúe que el resto de parejas que no lo hacen. Creemos que los demás pueden y además deberían adivinar lo que necesitamos.
Pues no, nadie puede saber lo que necesitamos si no lo decimos con claridad. 5. Pregunta cuál es la visión de la otra persona. Ahora sí, llega el momento de que la otra persona hable y para eso tienes que preguntarle, ¿qué opinas de esto que te digo? ¿Me he explicado bien? ¿O cómo ves tú esta situación? El caso es darle la oportunidad al otro de darte su visión de la realidad. Tú le has dicho ya cómo has interpretado tú los hechos, pero aún no has escuchado su punto de vista y esto es algo que no se nos puede olvidar. Porque quizás ahí entendemos por qué alguien llegó tarde o nos habló de determinada manera o cualquier otra cosa. Debemos dar la oportunidad de que el otro haga exactamente lo mismo que acabamos de hacer nosotros. Solo eso. Parada de reflexión. Nadie se vuelve asertivo de la noche a la mañana, requiere práctica. Y lo más lógico es empezar por las cosas más sencillas. Ejercicio. Haz una escalera donde pongas 3 situaciones donde te gustaría ser asertivo. Por ejemplo, reclamar en un comercio, negarte a una petición de un colega o amigo, pedir un aumento de sueldo. Y empieza por abajo en la primera ocasión que tengas para luego ir subiendo a otras de mayor dificultad. Empatía. Esta es la brillante capacidad de ponernos en el lugar del otro y es tan potente que resulta a veces abrumador. Todos tenemos la capacidad de ser empáticos. Bueno, todos menos los psicópatas que son incapaces de sentir alegría, tristeza o pena por los demás. Las neuronas espejo son las grandes responsables de la empatía. Estas se activan en respuesta a las emociones de los demás en un intento de nuestro cerebro por entenderlos. Un gran malentendido muy extendido es creer que la empatía es sentir lo mismo que el otro, pero esto no sería evolutivamente acertado. En realidad, la empatía implica entender por qué los demás sienten lo que sienten y hacen lo que hacen. A todos nos gusta sentirnos entendidos y ver cómo alguien lo hace, nos sentimos muy cómodos inmediatamente con esa persona. Te pongo un ejemplo. Durante la pandemia con el uso de mascarillas, hay profesionales que han tenido que utilizarlas a diario durante su jornada laboral. Vamos, una verdadera molestia. Pues bien, no sabría decirte las veces que cuando he tratado con alguien de algunos de esos sectores y le he dicho algo como, puff, imagino que es pesado trabajar cada día con la mascarilla, estarás un poco agobiado. Esa persona se ha sentido escuchada, entendida y muchas veces se ha permitido desahogarse conmigo. Ni te imaginas, 8 horas al día con esto es un verdadero suplicio para mí. Y ese pequeño gesto de interesarme por su situación ya ha hecho que recibiera un trato más amable y atento de su parte. Devolvemos el buen trato a aquel que nos lo da. Es así de simple. La empatía es clave en las relaciones. Te pondré otro ejemplo, el de Carlos. Carlos es un comercial de una conocida ONG de España. Me llamó durante la pandemia para ofrecerme una suscripción. Yo la tenía anteriormente, pero la había dado de baja. Le dije que no podía atenderle porque estábamos con COVID en ese momento. Me llamó unas semanas más tarde y lo primero que me pregunta es, Patricia, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo habéis pasado el virus? ¿Fue duro? A partir de ahí, mantuvimos una conversación donde yo le conté cómo estábamos y él se alegró de que ya estuviéramos bien. Fácil. Pues bien, me gustó tanto la actitud de Carlos que sin duda compré la suscripción y más alta de lo que había pensado. Además le dije, es un verdadero placer encontrarse con vendedores así al otro lado del teléfono. Mi sincera enhorabuena por hacerlo también y gracias por todo. Y es que quería reconocerle su trabajo porque la verdad es que personas como Carlos no son lo que más suelo toparme en las ventas telefónicas. Pues bien, tú puedes ser Carlos. Como verás, solo se trata de interesarte de verdad por la otra persona. No me dirás que eso no puedes hacerlo. Empezar una conversación del tipo que seas preguntando primero, ¿cómo estás? Ya es una garantía de éxito. Contacto visual. El contacto visual puede resultar incómodo para una persona tímida. Soy consciente de ello. Mirar a otra persona a los ojos y que te miren puede hacerte sentir como que pueden leer tu mente. No es así. Lo que sí es que cuando no miras a alguien puede parecer que tienes algo que ocultar
o que tienes una gran falta de autoestima o miedo. El contacto visual es uno de los aspectos más importantes del lenguaje corporal. Las personas que miran a los ojos a su interlocutor son percibidas mucho más positivamente que las que no lo hacen. Mirar a los ojos es más habitual de las personas seguras de sí mismas. En cambio, las personas con más inseguridades suelen tener problemas a la hora de mantener el contacto visual con los demás. Otro aspecto positivo del contacto visual es que se asocia a honestidad. Cuando uno dice la verdad, lo dice mirando a los ojos. Por el contrario, las personas que mienten suelen evitar el contacto visual en un acto inconsciente. También hay que tener en cuenta cómo hacemos sentir a la persona con la que mantenemos el contacto visual. A todos nos gusta que nos miren a los ojos cuando estamos en una conversación. Es una manera de decir, me importas, me interesa lo que dices, te escucho. De lo contrario, te puedes sentir invisible. Así que si eres una persona a la que le cuesta mantener el contacto visual, mi consejo es que empieces a hacerlo. Tus relaciones personales y profesionales mejorarán significativamente, por no hablar de lo mucho que mejorará tu comunicación. Pero como dice el refrán, ni calvo ni 7 pelucas. Ni ocultes tu mirada de manera habitual, ni fuerces el contacto visual todo el tiempo y te conviertas en una especie de psicópata que haga sentir incómodo a tu interlocutor. Take it easy. Saludar. Si algo tan sencillo como esto es algo que la gran mayoría de personas no hace, pero te diría que es algo básico en la interacción con las personas. Sé que tendemos a protegernos y porque no queremos que nadie nos rechace, muchas veces dejamos de hacerlo, pero no. Eso tiene que cambiar desde hoy mismo. A partir de ahora, da igual quién, si es chico o chica, si es simpático o antipático, incluso si es alguien que te cae mal, saluda a todo aquel con el que te cruces, estés donde estés. Y si no lo conozco, pues también. Hay algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando estamos en la montaña y nos cruzamos con alguien, raro es no saludarse. En cambio, en la ciudad, como que esto mismo es casi impensable. No te pido que vayas saludando a todo ser humano que veas, pero hay veces que nos cruzamos con otro ser humano, nos miramos a la cara y solo porque no le conocemos, no le dirigimos ni un triste hola. Habrá quien te mire y te salude, habrá quien te salude sin mirar y habrá quien no haga ni una cosa ni la otra. Da igual. Tú sigues saludando porque el objetivo es que tú pases por hacer algo que te resulta incómodo las suficientes veces como para que baje la intensidad del malestar. Ese es tu único objetivo. Repito, da igual lo que hagan los demás, al igual que da igual si te da vergüenza o no. Solo tienes que decir hola y seguir con tu vida. Te darás cuenta que la mayoría de veces la gente te contesta y estarás ampliando tus habilidades sociales. Sonreír. Por supuesto que un saludo es imprescindible para empezar, pero te diría que saludar sin una sonrisa en la cara es como una aceituna sin anchoa. La una sin la otra es como que no se entiende. Pues bien, yo te recomiendo no solo que sonrías al saludar, sino que instales una sonrisa en la cara y que trates de dejarla ahí al máximo tiempo posible. Algo muy común en los tímidos es hacérselos serios. La propia vergüenza y las ganas de mantener a las personas a distancia, tanto emocional como física, hace que tenga un rictus serio y que estén a la defensiva. Y al final se acaban por tragar el personaje y van con cara de póker todo el día. ¿Adivina qué? Sí, a mí también me pasaba. De hecho, soy consciente de que a mucha gente le caía mal al conocerme porque me veían prepotente y altiva, y en realidad era la pura vergüenza que me hacía ponerme esa coraza. Así que cuanto más confianza tienes en ti, más capaz te sientes de ser tú mismo y no un personaje serio y distante. Pero no solo eso, sino que al revés también funciona. A mayor sonrisa, aunque te resulte difícil al principio, mayor confianza sentirás en ti. Mira, los seres humanos tenemos estas neuronas espejo que se han vuelto tan famosas en los últimos años. Aprendemos imitando y es gracias a ellas. Por eso bostezamos cuando alguien cerca bosteza y por el mismo motivo estamos muchísimo más predispuestos a sonreír de vuelta. En realidad el humor es una gran habilidad en sí misma. Diría que una buena manera de ser divertido es reírse de uno mismo. No solo eso,
sino que cuando aprendes a tomarte a ti mismo menos en serio, es mucho más probable que las opiniones e incluso las críticas de los demás también tengan menos peso. La próxima vez que se te ocurra algo que dé pie a reírte, hazlo. Da igual si estás solo o acompañado, pero ríete. El sentido del humor es uno de los mejores regalos del mundo. Decir el nombre. Vale, que te cuesta recordar los nombres, como a todos. Es verdad que nos resulta más sencillo recordar caras que nombres, pero debemos hacer un esfuerzo extra porque esto es realmente importante. Está demostrado que cuando dicen nuestro nombre se activan las áreas del cerebro que están asociadas al placer. Y lo mismo al contrario. ¿Cómo te sientes cuando alguien no se acuerda de tu nombre? Son dos simples pasos. Primero, preguntas el nombre. Después, haces lo posible por recordarlo. Si le llamas por su nombre y le mencionas de vez en cuando en la conversación, estarás haciendo sentir importante a tu interlocutor y por lo tanto ganando puntos en su ranking de simpatía. Parada de reflexión. Si observas a las personas más carismáticas, te darás cuenta que normalmente repiten el nombre de su interlocutor mientras están hablando. A partir de ahora, cuando conozcas a alguien, quédate con su nombre lo antes posible y dilo alguna vez mientras habláis. Aunque al principio te puede parecer forzado, si te acostumbras a hacerlo, te aseguro que notarás lo mucho que le gusta a los demás. Escuchar. En demasiadas ocasiones no dejamos hablar a la otra persona y solo nos enfocamos en que entienda nuestro punto de vista, y la realidad es que cuando hacemos esto lo único que conseguimos es que nuestro interlocutor se aleje emocionalmente de nosotros. Escucha como mínimo el doble de lo que hables. Ya habrás oído 1000 veces aquello de que por qué tenemos el doble de orejas que de bocas, y eso es totalmente cierto. Cada vez que tienes a una persona nueva delante es como si abrieras la primera página de un libro. No sabes qué te espera, pero es intrigante y curioso. Y esa es exactamente la actitud con la que deberías abordar una conversación, con intriga y curiosidad. Interésate sinceramente por conocer a la persona que tienes delante. ¿Qué le gusta o interesa? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué visión tiene de la vida? Y para eso solo hace falta escuchar atentamente. Dentro de esta escucha dirigida y atenta incluiría la capacidad de hacer preguntas, buenas preguntas, que hagan sentir a la otra persona que no te limitas a escuchar lo que surja, sino que tienes esa actitud de niño curioso y que se demuestra en esas preguntas con ganas de conocer a quien le responde. A la gente nos encanta hablar de nosotros y que nos escuchen, también nos hace sentir importantes. Todos conocemos a una de esas personas que no deja hablar, que está tan ofuscada en contar sus anécdotas y explicar sus puntos de vista que los demás se le olvidan. ¿Qué despiertan en ti estas personas cuando esto sucede? Este es el ejemplo perfecto de que para ser carismático lo más importante no es ser un buen conversador, lo más importante es ser un buen escuchador. A veces estamos en una conversación y más que estar centrados en lo que dice la otra persona, estamos pensando en qué vamos a decir nosotros. Pues la realidad es que mientras nuestro foco esté en brillar, nosotros más que en dejar que brille el otro, mal vamos. Aunque a todos nos encanta hablar, a mí la primera, obsérvate. ¿Dejas hablar a los demás? Está genial que participes, que preguntes y te intereses, pero trata de no monopolizar la conversación. Si lo piensas, algo que hacemos inconscientemente cuando vamos conociendo a alguien es tratar de encontrar similitudes entre nosotros. Si lo conseguimos, posiblemente nos sintamos más cómodos e incluso nos apetezca crear un vínculo más estrecho con esa persona. Cuando eso ocurre, cuando encontramos los nexos comunes, las conversaciones pasan a otro nivel, simplemente fluyen. Así que una buena manera de propiciar eso es hacer preguntas para encontrar esos puntos en común. Algunos temas típicos podrían ser el deporte, hobbies, estudios, viajes, etc. Elogiar. A las personas nos encanta que nos digan cosas bonitas. Es así, a todos nos gusta que los demás aprecien y valoren la persona que somos. Pero hay personas a las que les cuesta horriblemente reconocer las virtudes de otros. Pues bien,
Es importante saber hacerlo, siempre desde la honestidad y la sinceridad. Alabar los aspectos positivos que vemos en los demás es algo muy de valorar y que nos acerca a los demás enormemente. La necesidad de sentirnos valorados a todos los niveles está presente en todos nosotros. De ahí el poder de los cumplidos. En nuestro cerebro, recibir un halago activa las mismas áreas de recompensa que cuando alguien nos da dinero. Qué fuerte, ¿no? No caigas en la adulación y el peloteo, porque puede incluso conseguir el efecto contrario. Pero acostúmbrate a decir aquellas cosas bonitas de quien las pienses. No se trata de no decir aquello que no crees que sea verdad, sino de atreverte a compartir lo que piensas con los demás. Con esto vas a lograr que la gente se sienta mucho mejor a tu lado, porque sentirá que la valores y reconoces sus méritos y atributos positivos. No juzgar. Si elogiar puede resultar importante, no juzgar ni criticar resulta imprescindible. Nos creemos capaces de juzgar a los demás por su conducta, pero no nos damos cuenta de que hay mucha información que no conocemos. Los criticones no molan nada, porque si escuchamos a alguien permanentemente criticando a otros, ya sabemos lo que va a hacer cuando nosotros no estamos, ¿no? Correcto, lo mismo. Cuando somos muy exigentes e inflexibles con los demás y creemos que nuestro punto de vista es el único válido y que eso nos confiere una superioridad moral tal que nos permite criticar a otros, será muy difícil que la gente disfrute con nuestra compañía. Fíjate si no en la gente feliz y confiada, ¿verdad que no pierden el tiempo criticando? Normalmente los más críticos son aquellos que además no se atreven a hacer muchas cosas, pero que cuando ven que otros las hacen les da rabia y entonces sacan los defectos y errores con una facilidad pasmosa. Pues bien, no seas uno de ellos. Trata de no emitir juicios o de reducir en gran cantidad los que haces. Sé que es difícil no tener una opinión, pero trata de mostrar empatía y de ponerte en los zapatos de alguien antes de formarte esa opinión. Y si aún así sigues teniendo una mala opinión, no la hagas pública porque a nadie más le interesa. Evita por todos los medios ser una de esas personas que o bien tratan de parecer inteligentes con frases manidas, o bien quieren dar lecciones a los demás acerca de lo que está bien y lo que está mal. Trata de ser humilde, más que impresionar a los demás con tu inteligencia. La impresión que queda de estas personas es de arrogancia y o prepotencia. Favorecer el contacto físico. Mira, aquí vamos a entrar en terreno pantanoso. Recuerdo un video de que subí al TikTok sugiriendo el contacto físico, entre otras cosas, y la cantidad de detractores que tuvo esta idea. Así que esta vez voy a empezar al revés. Todos conocemos a alguien que, aunque simpático y buen tipo, pero que no entiende en absoluto aquello de respetar el espacio vital y te habla tan cerca que puedes verle las caries mientras lo hace. Y eso no mola, nada. Es más, a mucha gente, incluida yo, nos incomoda. Lo del espacio vital es algo tremendamente curioso. De hecho, yo utilizo un ejercicio en mis talleres presenciales que evidencia lo diferentes que somos en esto. Hay personas que necesitan literalmente 1 metro de distancia y hay otros que incluso a 30 centímetros están cómodas. Pero lo que es una realidad es que existe un espacio personal que no debemos invadir ni que nos gusta que invadan. Y esto no es algo fijo ni estático, así que hay que observar y adaptarse a quienes tenemos delante para hacerlo correctamente. Ahora bien, los estudios dicen que de manera inconsciente sentimos un mayor vínculo con las personas con las que existe el contacto físico. Por eso cuando tocamos a alguien, eso nos ayuda a conectar emocionalmente con esa persona. Pero como te decía antes, es importante saber hacerlo. Con las personas que nos acaban de presentar o que no conocemos mucho, un leve toque en el brazo ya será suficiente para generar esa sintonía sin que la persona se sienta invadida. Aún así, observa detenidamente cómo reacciona la persona al contacto y si ves algún rastro de incomodidad, no la repitas. Cuidar la postura. En su charla TED, Amy Cuddy, profesora en Harvard, expone el estudio que se centraba en la confianza. Descubrió que en gran medida la fisiología genera diferentes emociones.
demostró que cambiando nuestra postura cambia nuestra bioquímica, nuestras emociones y por tanto nuestro estado de ánimo. Las posturas de poder son posturas abiertas que, digamos, hacen que nuestro cuerpo se expanda y que mantenidas durante 2 minutos hacen que nuestra hormona del estrés, el cortisol, disminuya un 25% y que la hormona de la confianza, la testosterona, aumente un 20%. Es imposible sentir poca confianza en uno mismo si vas andando por la vida como Tony Manero. Eso es así. Como se dice en inglés, fake it until you make it. Es decir, el cerebro no entiende si estás poniendo esa postura de una manera forzada o es real. La única verdad es que cuando lo haces te sientes más confiado, así que fake it. Parada de reflexión. Busca la canción de Saturday Night Fever y camina por la habitación como si fueras Tony Manero. Y mientras, ve diciendo, soy capaz de todo, me siento invencible, soy un crack. Y por unos minutos deja que la confianza llegue a través de tu cuerpo. Tienes dos alternativas, pasar de página y no hacerlo o experimentarlo por ti mismo. Ahora bien, si lo haces, ábrete a la experiencia. Si estás diciéndote, esto es una tontería, qué ridículo es, o similar, ya te adelanto que no lograrás nada. Recuerda, aquello que crees, lo creas. Si crees que funciona, funcionará. Si crees que no, también. Mostrarse. Un día estás en el instituto sentado en las últimas filas y al otro estás en un curso o en una reunión otra vez sentado en las últimas filas. Pues no. Mueve tu cucú hasta las primeras filas aunque eso te saque de tu zona de confort. Porque la impresión que das sentado allá es de alguien o bien tímido y con poca confianza o bien de un pasota o ambas dos. Pero el caso es que no te beneficia y además mientras te escondas de las miradas del mundo, no estarás haciendo otra cosa que reforzar tus miedos inconscientes. Y no me refiero a mostrarte físicamente, sino también emocionalmente. Uno de los mayores errores y gran causante de dolor de los tímidos es tratar de ocultar lo que sienten, cuando justamente lo que nos hace sentir bien es validar nuestros sentimientos y entender que sea lo que sea que sintamos, es perfecto. Por lo tanto, intentar disimular no tiene ningún sentido. Es más, nos hará sentir más nerviosos e inseguros. Es normal ponerse nervioso y es normal que nos importe hacerlo bien. Así que no te enfoques en esconder tus nervios. Si están ahí, al menos respétate lo suficiente como para cuidarte en ese momento en que lo estás pasando mal, tal y como lo harías con otra persona. No pasa nada por decir que estamos nerviosos. Te darás cuenta cuando lo haces que es como descorchar una botella. La sinceridad sale a borbotones y los demás también empiezan a decir verdades. Parada de reflexión. En la vida vas a encontrar infinidad de momentos en los que vas a tener que decidir entre ocultarte o salir al ruedo. Pues a partir de ahora te sugiero que a cada ocasión, ya sea la clase de Zumba o una formación, te retes a ti mismo y no te permitas otra opción que no sea la de sentarte adelante.